Maté a esos 7 hombres, y fue entonces cuando decidí que iba a asesinar a mi madre. Asesiné a Caitlin Arquette. Cuando los asesinos en serie son finalmente atrapados por el largo brazo de la ley, las cosas suelen ir de dos maneras. Pueden fingir ignorancia y seguir haciéndolo, con la esperanza de quedar libres por falta de pruebas concretas, o pueden confesar sus crímenes y dejar que la ley siga su curso. Aunque muchos eligen la primera opción, algunos de estos famosos asesinos son lo bastante descarados como para admitir abiertamente sus crímenes. E incluso llegan a compartir los detalles más espeluznantes. En el vídeo de hoy voy a compartir con ustedes 9 veces asesinos en serie confesaron sus crímenes despreciables en la cámara. 9. Samuel Little. Era guapa, piel clara, morena, color miel, era alta para ser mujer, alrededor de 5'8", 5'9", y de hermosa figura, amistosa. Al principio, esto podría parecer un anciano inofensivo describiendo un flechazo de su pasado o un antiguo amor. La realidad, sin embargo, no podría ser más diferente. El hombre del vídeo era Samuel Little, un asesino en serie estadounidense que, al parecer, acabó con la vida de varias mujeres. Años después de su detención, Little, también conocido como el asesino del estrangulamiento, fue entrevistado exhaustivamente por un ranger de Texas llamado James Holland. James tenía la esperanza de conocer todos los detalles posibles sobre la matanza de Little, que se extendió entre 1970 y 2005. Sin embargo, obtuvo mucho más de lo que esperaba. Durante el transcurso de estas entrevistas, que se extendieron desde junio de 2018 hasta poco antes de la muerte de Little, en diciembre de 2020, el prolífico asesino en serie confesó haber cometido alrededor de 93 asesinatos utilizando los métodos más brutales posibles. La agarré por las piernas y tiré de ella hacia el agua. Esa fue la única que maté ahogándola. Hasta ahora, más de 60 de las mujeres que Little confesó haber matado han sido definitivamente vinculadas a él mediante pruebas de ADN y entrevistas ampliamente corroboradas. Después de escuchar estos horribles detalles, es difícil no preguntarse qué tipo de hombre era Samuel Little y qué le llevó a cometer estos crímenes. Samuel Little y qué le llevó a convertirse en el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos por número de víctimas confirmadas. Samuel Little nació como Samuel McDowell el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia. Little afirmó que su madre, Bessie May Little, era una prostituta adolescente que lo había abandonado. Las autoridades creen que pudo haberlo dado a luz mientras estaba en la cárcel. El censo del año en que nació Little decía que Bessie May trabajaba como criada y que su padre era Paul McDowell, de 19 años. Poco después de su nacimiento, la familia de Little se trasladó a Lorraine, Ohio, donde fue criado principalmente por su abuela. Asistió a la Hawthorne Junior High School y, según los informes, tenía problemas de disciplina y rendimiento. Según su propio relato, Samuel empezó a tener fantasías sexuales sobre estrangular mujeres cuando era niño, empezando cuando vio a su maestra de guardería tocarse el cuello. De adolescente, coleccionaba revistas de crímenes reales en las que aparecían mujeres estranguladas. Por despreciable que parezca, fue solo el principio de sus horrendos actos. El resto de su vida estuvo repleto de encontronazos con la ley, desde delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, fraude, hurto en tiendas, solicitación, hasta robo a mano armada y agresión con agravantes, hasta que finalmente se graduó en violación y asesinato. Tras ser detenido 26 veces en 11 estados por distintos delitos, Samuel Little fue capturado por última vez y juzgado por los asesinatos de 3 de sus víctimas en septiembre de 2014. Con amplias pruebas de ADN, así como los testimonios de un montón de testigos, Little fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Muchas de las muertes de sus víctimas fueron originalmente dictaminadas como sobredosis o atribuidas a causas accidentales o indeterminadas. Algunos cuerpos ni siquiera fueron encontrados. Sin la confesión del asesino, lo más probable es que algunos de sus crímenes hubieran quedado impunes. Afortunadamente, vio en las entrevistas de James Holland una forma de sincerarse, llegando incluso a revelar algunos de los lugares donde se deshacía de los cadáveres. Cuando la dejé allí, en ese pequeño camino de ahí arriba, al lado de la carretera, estaba como parcialmente oculta por la vegetación. La dejé allí. 8. Aileen Lee, Carol Wuornos. Sí, tengo que confesar que maté a esos 7 hombres en primer grado de asesinato y robo, y dijeron que tenían razón. Asesina en serie. Aileen Wuornos es una de las asesinas en serie más populares de la historia, una mujer a la que desde el principio le tocó una mala mano en este juego llamado vida.
Aileen nació en 1956 en Rochester, Michigan, hija de un padre que fue condenado por pederastia poco después de su nacimiento y de una madre que la abandonó muy joven. Criada por sus abuelos maternos, junto con su hermano, sus amigos de la infancia decían que su abuelo abusaba físicamente de ella y que su abuela alcohólica no era de mucha ayuda. A los 11 años, Wuornos había empezado a intercambiar favores sexuales por dinero, cerveza y cigarrillos. Tuvo su único hijo a los 14 años, y los vecinos afirmaron que el padre era un adulto mayor amigo del abuelo de Wuornos, que la había agredido sexualmente. El niño fue dado en adopción al nacer. Tras el nacimiento de su hijo, vivir con su abuelo se hizo insoportable, por lo que Wuornos empezó a pasar tiempo fuera de casa, viviendo en el bosque o haciendo autostop por todo el país, a menudo con nombres falsos. A principios de los 80, tras la muerte de su hermano de cáncer, Wuornos se trasladó a Florida para trabajar como prostituta. Como es de imaginar, Aileen no tardó en caer en el lado equivocado de la ley. En 1991, sus antecedentes penales incluían detenciones por posesión ilegal de un arma de fuego, falsificación, agresión y robo. Los socios de Aileen en las calles y las fuerzas del orden la describían a menudo como errática y fácilmente irritable. Sus registros de arrestos eran frecuentemente etiquetados como actitud pobre. Mientras ejercía la prostitución, los clientes de Wuornos eran principalmente hombres blancos de mediana edad, de clase media baja y aficionados a recoger autoestopistas. Tras averiguar cómo era su clientela y acceder a su situación económica, Wuornos empezó a matar y robar a sus clientes. En total, asesinó a 7 hombres en un periodo de 12 meses. Podría haber habido más víctimas si no la hubieran capturado en enero de 1991 y acusado del asesinato de su primera víctima, Richard Charles Mallory. Aileen Wuornos fue condenada a muerte en 1992, pero durante todo el juicio y el tiempo que pasó entre rejas, mantuvo que era inocente porque había matado en defensa propia y no por el deseo de derramar sangre. Los maté, no los asesiné. El asesinato es asesinato en primer grado y la intención y matar es algo que tienes que hacer en defensa. Aileen hablaba mucho de sus crímenes, pero la mayor parte del tiempo cambiaba su historia. Se contradecía e incluso murmuraba algunas frases incoherentes. En un momento dado, llegó a afirmar que las autoridades le habían echado una mano en su matanza. Los policías sabían quién era yo. Después de la muerte de Richard Mallory, dejé huellas por todas partes y ellos lo encubrieron y me dejaron matar al resto de esos tipos para convertirme en una asesina en serie. A pesar de todo, Aileen tenía clara una cosa: no quería vivir sus días en prisión, así que tenía 2 opciones: ser absuelta por defensa propia o recibir una sentencia de muerte. Finalmente, el 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. 7. Sean Vincent Gillis. Al oír el término asesino en serie, lo más probable es que su mente evoque la imagen de alguien a quien describiría como aterrador y peligroso. Pero en realidad no es así. Cualquiera puede ser un asesino en serie a puerta cerrada. De hecho, el culpable podría ser perfectamente el agradable hombre hogareño de la cuadra. Sean Gillis era uno de esos hombres. Escondido tras su apariencia tranquila y amenazadora, Sean cometió crímenes que conmocionaron al mundo. Sean Gillis nació en Baton Rouge, pero fue criado en el sur de Luisiana por su madre, Yvonne Gillis, y sus abuelos, después de que su padre abandonara a la familia. Al crecer, no había muchas cosas que indicaran que Sean crecería para convertirse en el otro asesino de Baton Rouge. Un asesino en serie que aterrorizó a la región, llevando a cabo algunos de los asesinatos más brutales que el sur de Luisiana había visto jamás. De hecho, lo más cerca que se estuvo de descubrir su depravación oculta fue cuando una vecina denunció que oyó un fuerte golpe a las 3 de la madrugada y vio a Gillis en el jardín de su casa, golpeando sin piedad unos cubos de basura. En el momento de este violento arrebato, Gillis era todavía un adolescente. Tras el incidente con su vecino, Sean mantuvo encerrado ese lado monstruoso y solo cometió infracciones menores, como multas de tráfico y posesión de marihuana. Sin embargo, las cosas empeoraron en marzo de 1994, cuando Gillis acabó con la vida de Ann Bryan, de 82 años. El asesinato de Ann Bryan marcó el inicio de la serie de asesinatos de Sean Gillis, que mató y mutiló a 7 mujeres más antes de ser detenido. Tras años de trabajo incansable, las autoridades reunieron pruebas suficientes para relacionar a Sean con los asesinatos de 3 de sus víctimas, y el 29 de abril de 2004 Sean fue finalmente detenido.
mientras era interrogado por los agentes de la ley, Sean se mostró bastante taciturno al principio, pero enseguida empezó a contar animadamente los detalles de sus atroces crímenes. Estaba haciendo algo estúpido, corriendo sola por las mañanas. La había visto docenas de veces antes, y normalmente solo saludaba. Esta vez no iba a casa. Al darse cuenta de que se le había acabado el chollo, Gillis procedió a pintar un vívido cuadro de sus crímenes. Casi parecía orgulloso de sus brutales métodos de asesinato y técnicas de mutilación. Entrevistador: Donna tenía algún tipo de en el cuello o algo así, como un tipo de estrangulación. Marca lo que causó eso, Sean Gillis. Algo que necesita ser prohibido porque hace la muerte por asfixia tan fácil. En este punto de la investigación, las pruebas contra Gillis eran abrumadoras, desde sus confesiones grabadas en vídeo a las pruebas de ADN que se encontraron en las escenas del crimen. Todo estaba en su lugar. Lo siguiente, en la mente de todos, era hacer que el otro asesino de Baton Rouge pagara por sus crímenes. Sean Gillis fue juzgado por sus maldades el 21 de julio de 2008. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Otra fea verdad en todo esto es que, a pesar de sus confesiones, podría haber habido más víctimas. ¿Hubo otras? No. 6. Ted Bundy. Entrevistador: para que conste, usted es culpable de matar a muchas mujeres y niñas, Bundy. Sí, eso es cierto. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Muy pronto en la vida, Bundy se dio cuenta de que era lo que muchos llamarían un joven agudo, y pronto comenzó a disfrutar de las ventajas de ser encantador, elocuente e inteligente. A pesar de que todo esto suena como la fabricación de un exitoso hombre de negocios de Wall Street, las cosas pronto tomaron un giro oscuro, porque cuando era un adolescente que vivía en Washington, Bundy ya estaba mostrando signos del sádico asesino en serie en el que se convertiría. Era a todas luces antisocial y se pasaba el tiempo vagando por las calles en busca de revistas para adultos desechadas o ventanas abiertas por las que poder espiar a mujeres desprevenidas. A menudo, la gente tiraba la basura y lo que estuviera limpiando de su casa, y de vez en cuando nos encontrábamos con libros pornográficos de naturaleza más dura. En sus entrevistas, Bundy nunca dejó de establecer una conexión entre el contenido para adultos que consumía de adolescente, centrado en gran medida en la violencia sexual, y los graves crímenes que cometió más tarde en su vida. Con todos estos oscuros pensamientos y deseos bullendo en su interior, Bundy pronto acumuló un extenso expediente juvenil por robo, pero finalmente fue sobreseído al cumplir los 18 años. En 1972 había ascendido en la escala social, se había limpiado un poco y se había graduado en la universidad. Algunas fuentes afirman incluso que estaba a punto de iniciar una carrera en derecho o política. Por desgracia, esas aspiraciones pasaron rápidamente a un segundo plano, cuando Bundy descubrió su verdadera pasión. Tras años de recurrir a material para adultos, Bundy decidió que había llegado el momento de hacer realidad sus fantasías mortales. Y 2 años más tarde, en 1974, atacó con saña a su primera víctima confirmada. A lo largo de su serie de asesinatos, Bundy se cebó en mujeres universitarias, jóvenes y atractivas. Comenzó atacando a mujeres cerca de su casa en Washington, pero pronto se trasladó al este, a Utah, Colorado y finalmente a Florida, donde mató a sus últimas víctimas. Bundy, apodado el asesino del campus, por razones obvias, solía atacar a mujeres desprevenidas, utilizando una u otra artimaña. A veces, llevaba el brazo en cabestrillo o la pierna con una escayola falsa, y esta debilidad física daba a su vez una sensación de vulnerabilidad. Entonces, utilizaba su encanto para convencer a su objetivo de que le ayudara a llevar libros o a descargar objetos de su coche. Otras veces, Bundy atraía a sus víctimas, haciéndose pasar por figuras de autoridad, como agentes de policía y bomberos, en un intento de ganarse su confianza antes de atacar. Fuera cual fuera la treta que utilizara, una cosa era constante. Una vez que la joven llegaba a su Volkswagen Beetle color canela de 1968, lo más probable era que no saliera con vida. Tras cobrarse la vida de numerosas mujeres en varios estados y escapar de la custodia, Bundy fue finalmente detenido por tonto el 16 de agosto de 1975. Aunque las autoridades habían reunido pruebas suficientes para acusarle, Ted Bundy mantuvo su declaración de inocencia durante más de una década. Sus alegaciones de inocencia, sin embargo, no impidieron que el jurado lo viera como era, por lo que fue declarado culpable de sus crímenes y condenado a muerte.
Fue después de que Bundy recibiera su tercera sentencia de muerte en el juicio de Leach, cuando cedió y comenzó a hablar de sus crímenes. Asumo toda la responsabilidad por lo que he hecho y todas las cosas que he hecho. Unas horas después de esta entrevista, el reino de terror de Bundy llegó a su fin. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. 5. Israel Keyes. Cuando me creía listo, dejaba que vinieran a mí. Iba a una zona remota que no está cerca de donde vives, pero a la que también va otra gente. Lo que acaban de ver es un vídeo en el que Israel Keyes, de 34 años, describe su estrategia para cazar y matar inocentes mientras toma un café y un bollo. Durante las 6 horas que duró su entrevista con las autoridades, Keyes fue bastante críptico en sus respuestas, pero una cosa era cierta: él era el culpable y no lo negó. Israel Keyes fue un asesino en serie, atracador de bancos, ladrón, pirómano, secuestrador y agresor sexual estadounidense que asesinó al menos a 3 víctimas y cometió docenas de otros delitos graves en todo Estados Unidos, entre julio de 2001 y febrero de 2012. Keyes nació en Richmond, Utah, el 7 de enero de 1978, hijo de Heidi Keyes, de soltera Hackanson, y John Jeffrey Keyes. Era el segundo de 10 hermanos, lo que le convertía en uno de los mayores de su numerosa familia. Otra cosa digna de mención sobre Keyes y su familia es que eran mormones de Torrance, California. En gran parte debido a su creencia, Israel y sus hermanos fueron educados en casa y pasaron mucho tiempo aprendiendo sobre el estilo de vida mormón durante su primera infancia. Sin embargo, en 1983, cuando Israel tenía solo 5 años, su familia abandonó la fe mormona. El padre de Keyes los trasladó a una remota parcela de tierra al norte de Colville, Washington, en el condado de Stevens, y empezaron a asistir a los servicios de una iglesia llamada El Arca, conocida por practicar la ideología supremacista blanca de la identidad cristiana. Una vez aislados de la sociedad, los Keyes empezaron a vivir en una cabaña de una sola habitación situada en Rocky Creek Road. Vivían sin electricidad ni agua corriente, y durante años, algunos de los hijos de los Keyes se habían visto obligados a dormir en una tienda de campaña debido al reducido tamaño de su cabaña. Para sobrevivir, los niños Keyes tenían que cazar su propia comida. También tenían que cortar leña y trabajar en las granjas cercanas para mantener a la familia. En poco tiempo, la caza se convirtió en algo más que un medio de supervivencia para Israel. También se convirtió en un pasatiempo. Con el paso de los años, la familia Keyes cambió de iglesia y empezó a asistir a la Christian Israel Covenant Church. Por su cuenta, Israel estableció un principio por el que continuó viviendo, cazaba cualquier cosa con latido e incluso admitió libremente haber despellejado vivo a un ciervo ante sus compañeros de la iglesia. Como resultado de sus peculiares intereses, Keyes fue condenado al ostracismo y activamente evitado por varios jóvenes que asistían a la Christian Israel Covenant Church. Una chica contó su experiencia con Keyes diciendo que su presencia le erizaba la piel. Sin inmutarse por ello, Israel Keyes pronto pasó de cazar animales a buscar objetivos animados y, tras servir algún tiempo en el ejército, empezó a acechar campings y zonas aisladas en busca de sus víctimas potenciales. Keyes planeaba sus asesinatos con mucha antelación y hacía todo lo posible por evitar ser descubierto. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, Keyes no tenía un tipo de víctima preferido, sino que elegía a sus víctimas al azar basándose en lo que él llamaba oportunidad. A pesar de su extremo cuidado, fue capturado por un error de novato. Tras secuestrar y asesinar a su última víctima, Samantha Koenig, Keyes exigió el pago de un rescate de $30,000 en la cuenta de la víctima. Gracias a ello, la policía pudo seguirle la pista. Decidido a llevarse parte de su secreto a la tumba, Keyes se suicidó mientras estaba encarcelado en el complejo correccional de Anchorage como sospechoso de asesinato. 4. Henry Lee Lucas. Bueno, he matado por estrangulamiento, he matado por arma blanca y he matado por atropello y fuga, tiroteos, robos, ahorcamientos. He cometido todo tipo de crímenes. Henry Lee Lucas era la mitad de los tristemente célebres asesinos de la confesión. Él y su compañero Otis Toole mataron juntos a cientos de personas, o eso afirmaba. En la década de 1970, este dúo de asesinos en serie cometió una espantosa serie de asesinatos por todo Estados Unidos. Entre los dos psicópatas, violaron, mataron e incluso canibalizaron a sus víctimas. Henry Lee Lucas conoció a Otis Toole en 1976 en un comedor social y poco después entablaron una relación sexual que algunos medios de comunicación llegaron a calificar de amorosa.
Pronto iniciaron y mantuvieron una relación basada en la atracción mutua y el deseo común de matar. La principal atracción entre ellos era que tanto Lucas como Tull habían sido criados por madres maltratadoras. Habían sido obligados a vestirse como niñas mientras crecían y ambos habían sufrido traumas sexuales antes de los 10 años. Cuando se conocieron, Lucas ya tenía las manos manchadas de sangre. De hecho, ya había cumplido condena en prisión por el asesinato de su madre. La mató en 1960, cuando tenía 23 años. Lo único que recuerdo es que le di una bofetada en el cuello. Cuando fui a levantarla, me di cuenta de que estaba muerta. Entonces me di cuenta de que tenía el cuchillo en la mano y la habían cortado. Antes de su muerte, Lucas despreció durante mucho tiempo a su madre por abusar de él. Odiaba que fuera una trabajadora del sexo y, sobre todo, su costumbre de obligarle a mirar mientras atendía a los clientes. Tampoco ayudó que, cuando Lucas tenía 10 años, perdiera un ojo porque ella ignoró una infección durante demasiado tiempo. Al llegar a la pubertad, Lucas canalizó su rabia torturando animales y agrediendo sexualmente a su propio hermano. Para él, conocer a Otis fue el principio del fin. Tras establecer su interés mutuo, Otis y Lucas se embarcaron en una matanza a campo traviesa. A veces, Lucas se aventuraba por su cuenta, pero todo acabó cuando fue detenido en junio de 1983. Tuve relaciones sexuales con ella. Es una de esas cosas que, supongo que llegó a formar parte de mi vida, tener relaciones sexuales con los muertos. Esa fue la primera de las muchas confesiones que Lucas hizo. Al darse cuenta de que se le había acabado el chollo, Lucas reivindicó la autoría de cientos de asesinatos sin resolver en todo el país. Tampoco se guardó los detalles horripilantes. Le corté la cabeza a la mujer para no dejar pruebas. Según la confesión de Lucas, mató a más de 600 personas, pero es una cifra difícil de creer. Debido a la alarmante cifra, investigadores, periodistas e incluso el público en general empezaron a sospechar. Pronto se descubrió que Lucas no decía la verdad. Viendo que no tenía nada que perder, Lucas asumía la responsabilidad de numerosos asesinatos que no había cometido. Aunque Lucas resultó no ser el prolífico asesino que decía ser, sí que había algunas horribles verdades incrustadas entre los pliegues de sus falsedades y mentiras. Puede que Henry Lee, Lucas y Otis Tull no mataran a cientos de personas, pero sí mataron de forma violenta e indiscriminada. Como castigo por sus crímenes, Henry Lee Lucas fue condenado a pasar el resto de su vida encerrado entre rejas. 3. Edmund Emil Kemper III. Yo también estaba involucrado en la matanza de colegialas, porque mi madre estaba asociada con el trabajo universitario colegialas. Edmund Emil Kemper III nació en 1948 en Burbank, California, y era el hijo mediano de Edmund Emil Jr. y Clarnell Kemper. Sus padres se divorciaron en 1957 y tras la separación, él y sus 2 hermanas se trasladaron a Montana con su madre. Durante su infancia, sobre todo después del divorcio, Kemper tuvo una relación tóxica con su madre alcohólica. Era muy crítica con él y a menudo la culpaba de todos sus problemas, del divorcio y de cómo había salido. 6 mujeres jóvenes muertas por la forma en que cría a su hijo, la forma en que su hijo es criado. Cuando Kemper tenía solo 10 años, Clarnell, su madre, le obligó a vivir en el sótano. Clarnell afirmó que lo mantenía alejado de sus hermanas por miedo a que pudiera hacerles daño de alguna manera. Su temor podría haber estado justificado, porque después de que Kemper fuera enviado a vivir con sus abuelos, mató a ambos a la edad de 15 años, solo para ver lo que se sentía. El joven asesino mixto cumplió condena por sus espantosos crímenes y pasó años en un centro de detención de menores. Ed Kemper se sometió a diversas evaluaciones, todas las cuales determinaron que tenía un coeficiente intelectual muy alto, pero que también padecía esquizofrenia paranoide. Finalmente, el joven asesino fue enviado a rehabilitación al Hospital Estatal de Atascadero, un centro de máxima seguridad para convictos con enfermedades mentales. Estuvo allí solo unos 5 años, porque en 1969, el que pronto sería asesino en serie, fue puesto en libertad a la edad de 21 años. Tras su puesta en libertad, Kemper se dedicó a recoger mujeres que hacían autostop y a acosarlas. Acabó matando a 6 jóvenes en la zona de Santa Cruz, California, en la década de 1970. En abril de 1973, Kemper cometió los que serían sus 2 últimos asesinatos. Un Viernes Santo fue a casa de su madre, donde ambos mantuvieron un desagradable intercambio. Y fue entonces cuando decidí que iba a asesinar a mi madre. Lo supe una semana antes de que muriera. Iba a matarla. En su detallada confesión, Kemper confesó que atacó a su madre después de que se fuera a dormir. Primero la golpeó en la cabeza con un martillo
y luego procedió a descuartizar su cuerpo con un cuchillo, como había hecho con sus otras víctimas. Al principio, huyó del lugar del crimen sin saber qué hacer, pero cuando llegó a Pueblo, Colorado, hizo una llamada a la policía de Santa Cruz y empezó a confesar sus crímenes. Al principio, nadie creía que el simpático tipo, al que conocían como Big Ed, fuera un asesino. Sin embargo, tras posteriores interrogatorios, les conduciría a todas las pruebas que necesitaban para demostrar que, en efecto, era el tristemente célebre asesino de las colegialas. No solo los policías no veían al gran Ed, de aspecto inofensivo, como un asesino en serie que acechaba por la noche, incluso sus víctimas, tampoco. Una víctima me dejó volver al coche, me quedé encerrado y ella me abrió la puerta. Mi pistola estaba debajo del asiento. A pesar de los detalles demenciales de sus asesinatos, Kemper fue declarado cuerdo y culpable en su juicio en 1973. Recibió 8 cadenas perpetuas concurrentes por sus crímenes, pero él mismo había solicitado la pena de muerte. Había dejado de huir de sus crímenes y estaba dispuesto a admitirlos todos, aunque eso significara pagar el precio más alto. Bueno, no soy un experto, no soy una autoridad, soy alguien que ha sido un asesino durante casi 20 años. 2. Todd Kohlhepp. Todd Kohlhepp era una de esas personas de las que cabría esperar que se convirtieran en asesinos. Mientras crecía, a menudo se le describía como un niño problemático. Durante su estancia en la guardería, Kohlhepp era conocido por ser siempre el más agresivo entre sus compañeros, destruía sus pertenencias y era básicamente el matón del patio. A la edad de 9 años, cuando empezó a recibir asesoramiento psicológico, el niño problemático fue descrito como explosivo y preocupado por el contenido sexual. Todd también mostraba la crueldad característica de los asesinos en serie hacia los animales. Disparó a perros con una pistola de aire comprimido y mató a un pez de colores con lejía Clorox. El comentario conocido de su padre sobre él era que la única emoción de la que era capaz su hijo era la ira. El asesino en ciernes heredó la afición de su padre a coleccionar armas y además también le enseñaron a hacer explotar cosas y fabricar bombas. A pesar de su afición compartida por las armas y quizá incluso por la destrucción, la relación de Kohlhepp con su padre se deterioró debido a la ausencia de este y a la cantidad de novias que mantenía. En algún momento, los padres de Kohlhepp se separaron y él tuvo que vivir con su padre. Cansado de la vida que llevaba su padre, el joven Kohlhepp expresó repetidamente su deseo de volver con su madre, pero ella le puso varias excusas para prolongar su estancia con él. En respuesta a toda esa rabia que llevaba dentro, el 25 de noviembre de 1986, Kohlhepp, de 15 años, secuestró a una niña de 14 en Tempe, Arizona. El joven monstruo amenazó a la chica con un revólver del calibre 22, la llevó a su casa, la ató, le tapó la boca con cinta adhesiva y la violó. Tras la agresión, Kohlhepp la acompañó a casa. La amenazó con matar a sus hermanos pequeños si contaba a alguien lo ocurrido y la dejó en paz. Poco después fue acusado de secuestro, agresión sexual y comisión de un delito peligroso contra menores. En 1987 se declaró culpable del cargo de secuestro y gracias a ello se retiraron los demás cargos. Kohlhepp fue condenado a 15 años de prisión y registrado como delincuente sexual a los 16 años. Por horrible que parezca, fue solo el preludio de sus posteriores delitos, que conmocionarían a todos los implicados. Antes de ser finalmente capturado, el asesino en serie había sido reconocido como uno de los mejores agentes de la región de Carolina e incluso había creado una empresa que tenía una docena de agentes en nómina. Puede que fuera un monstruo según todos los indicios, pero a Kohlhepp le iba bastante bien en la vida. Eso fue hasta que una mujer fue encontrada encadenada como un animal en una propiedad que fue rastreada hasta él. Aquello fue solo el principio del fin para Kohlhepp y la punta del iceberg para los investigadores de este truculento caso. No fue, sin embargo, el testimonio de la única superviviente de sus asesinatos tras ser liberada de sus cadenas lo que hizo que el enloquecido asesino fuera encerrado para siempre. Ni siquiera fueron los 2 cadáveres desenterrados en su patio durante las investigaciones lo que selló su destino. Fue el propio Kohlhepp quien sacó a la luz todos sus crímenes, cuando confesó todo a las autoridades ante las cámaras. En ese momento, los 3, gerente, dueño y la mamá, escucharon los disparos, obviamente. Ese fue su propio relato de haber matado a 4 personas seguidas dentro de una tienda de motos. Y le disparé 2-3 veces en el pecho. No fue mi mejor trabajo. Hombre, fue horrible. Kohlhepp también confesó el secuestro y violación de Cala Brown.
así como el asesinato de su novio junto con varios otros asesinatos. El 26 de mayo de 2017, Kohlhepp se declaró culpable de 7 cargos de asesinato, 2 cargos de secuestro y un cargo de agresión sexual criminal, y fue condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. 1. Paul Apodaca. En Albuquerque, a finales de los años 80, 3 jóvenes fueron asesinadas inexplicablemente en un acto de violencia sin sentido. Sin pistas, los casos de Althea Oakley, Caitlin Arquette y Estela González pronto se enfriaron. Más de 30 años después, un hombre de mediana edad se presentó alegando que tenía información significativa. Cuando fue detenido, hizo una declaración a la policía de Albuquerque que dio a todo el departamento de policía y al mundo en estado de shock. Vine aquí con el entendimiento de que tenía información sobre algunos homicidios, pero no sabía que estaba hablando de sí mismo. Esa noche, la policía de la Universidad de Nuevo México detuvo al hombre que, según ellos, estaba haciendo declaraciones sobre asesinatos ocurridos mucho tiempo atrás. Al principio, las autoridades esperaban a alguien en busca de atención o, en el mejor de los casos, a un hombre dispuesto a divulgar alguna información superficial. No sabían que Paul Apodaca, de 53 años, había acudido para hacer una confesión. Asesiné a Caitlin Arquette y a Althea Oakley y a una chica que estaba cruzando el puente en Central. Uno de los crímenes que Paul confesó fue la brutal muerte a puñaladas de una estudiante de la Universidad de Nuevo México que volvía a casa de una fiesta en 1988. Althea Oakley, una joven de 21 años de Arroyo Hondo. Tras ser atacada, se desplomó en el umbral de una puerta cercana. Desgraciadamente, murió en el hospital horas después. Después de 33 años, su caso se había enfriado, pero la gran pista que necesitaban los investigadores para desvelar el caso la dio el propio asesino ante las cámaras. Cuando murió, parecía que nada más importaba. Seguía haciéndolo porque era como si no pudiera hacer más daño. Tras la muerte de su primera víctima, Apodaca confesó que no podía contenerse para volver a matar. Pronto, atacó 2 veces más y acabó con la vida de sus 2 víctimas restantes. Afortunadamente, antes de que el asesino pudiera actuar más según sus diabólicos impulsos, fue capturado por otro crimen y condenado a 20 años de prisión. Los padres de las víctimas fueron avisados rápidamente de que los detectives tenían a un sospechoso bajo custodia y Apodaca, que estaba detenido en el centro de detención metropolitano por una violación de la libertad condicional, fue acusado de asesinato. Dios perdona, me he dado cuenta de que no merezco ser perdonado.